Bueno, nuestra cuarta clase de consejería bíblica tiene como título Hacer antes que ser o ser antes que hacer. Hacer antes que ser o ser antes que hacer. ¿Qué vemos ahí? Dos monedas. ¿Seguro que dos monedas? Ah, ah, dos caras de una moneda. Las dos caras de la moneda. Exacto. Y esto es lo que quiero que lleven. Una moneda tiene dos caras y las dos son importantes, ¿no? Las dos Sí, caras sí, son claro. importantes. Sí, claro. Si le quitas una, deja de ser ¿qué? Moneda, ¿cierto? Tenemos la cara, el sello o la cruz y el sello, como le quieran decir, ¿cierto? Y esto es una misma moneda. Y de alguna manera esta moneda es para que recuerden que todos tenemos dos caras. Una es el ser y otra es el hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Soy es algo que es mi identidad, realmente qué soy yo, ¿cierto? ¿Qué me define? No es lo que yo hago. Muchas personas definen su vida a partir del título, ¿cierto? ¿Y usted quién es? Entonces, no, yo soy un abogado. O a través de su oficio. ¿Y usted quién es? No, yo soy un carpintero. Y eso es parte de lo que usted hace. Pero ¿quién es usted? Es algo muy diferente, ¿cierto? Y por eso en la Biblia vamos a encontrar nuestra identidad, que el Señor nos ha dicho, por ejemplo, Efesios está cargado de mostrarnos quiénes somos nosotros. Nos dice que somos hijos, nos dice que somos separados, nos dice que somos escogidos, que somos sellados, que somos trasladados. Bueno, hay una cantidad de temas de identidad en el libro de Efesios que los invito a que lo pudiesen ver. Muy bien. Vamos a tener entonces en cuenta esto. El ser es aquello que yo soy. Y hacer es todas las cosas que yo hago, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo hago conferencias, hago clases, hago ejercicio, todo lo que yo hago, ¿cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente. Ay, espérate, que se me adelantó esto. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué será más importante? ¿Ser antes que hacer o hacer antes que ser? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ser antes de hacer, ¿Por qué? porque ya sé que soy hija de Dios, entonces Mm, debido a eso yo comienzo a hacer cosas por la ujú. gratitud del Señor, por el amor. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto realmente estamos nosotros definiendo primero quiénes somos o estamos más enfocados en el hacer? ¿Qué creen ustedes? Piensen en el contexto de iglesias. ¿Qué nos enfocamos más? ¿En el hacer de una persona o en el ser de una persona? Pastor, muchas veces nos enfocamos más en el hacer que en el ser, porque Nos enfocamos. Ujú, cuando nos dan algún privilegio en alguna iglesia, entonces como que eso se vuelve el motor de uno. ujú. Muchas veces Muchas uno gracias. pierde como la identidad de hijo, Ujú, ¿sí? Y a quién se le sirve, ¿sí? ujú. Bueno, sí. No, y eso está muy bien. A veces estamos trabajando mucho, mucho, mucho y nos vamos olvidando de que es importante el ser también. Las dos son importantes. No solamente podemos estar recibiendo, recibiendo, recibiendo y oye, ¿a qué nos vas a dar? Y está el desequilibrio. A veces recibimos y ahí no lo vamos quedando, no vamos quedando, o a veces estamos dando, dando y se nos olvida que necesitamos tener encuentros con el Señor. Entonces, ser antes que hacer o hacer antes que ser, sí, debería ser antes que hacer. Pero a veces en la realidad estamos al revés. Estamos haciendo y validamos quiénes somos a partir de lo que hagamos. Ahora, ¿cuándo se identifica eso? Si yo hoy te digo, Liliana, yo no sé qué haces en tu iglesia.
Vamos a suponer que haces tres cosas. Tú eres Ujier, tú estás en alabanza y tú estás en el grupo de mujeres. Bueno, Liliana, a partir del próximo mes no vas a estar en ninguna de las tres. Quiero que este semestre descanses. Si una persona que se le invita a descansar siente que está pecando, siente que algo anda mal, es porque su vida la ha cimentado mucho en el hacer y está identificándose por el hacer. Eh, a veces por eso para una persona es tan importante que le digan doctor, pastor, apóstol y lo que quieran llamar, todos los títulos, porque la persona ha definido su vida a partir de los títulos. Y esto es peligroso, porque el título no debe definirlo a uno, sino es más bien quién soy en el Señor, quién Él es el que me da identidad. Eso es el que me da el resorte necesario para cuando las demás personas eh, hablen de mí o digan cualquier cosa, porque siempre vamos a tener personas que digan cosas que no están de acuerdo con nosotros y eso a veces afecta a la persona a tal punto que cede a perder su identidad y hacer lo que los demás quieran que haga. Entonces el ser va a ser más importante que el hacer, porque en el ser identificamos realmente quiénes somos. Acá tengo un texto de Efesios que nos va a servir de guía para la clase de hoy y quiero que lo miremos, lo leamos y lo miremos ahorita en detalle. Miren lo que dice. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Verso 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean ¿qué? Amables unos con otros. Sean sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Muy bien. Ese es el texto que nos va a servir de base y tiene muchas cosas interesantes. Quiero que lo analicemos un poquito y miremos qué nos llama la atención. Quiero escucharlos un poquito ahí. Ustedes, ¿qué les llama la atención de este texto? Pues digamos que nos recalca mucho sobre cómo nosotros debemos comportarnos, el Mm, comportamiento que debemos tener con los demás, ¿cierto? Pero también el comportamiento que debemos tener cuando estamos solos, porque habla de entristecer ujú, al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nadie nos mm, está viendo, entonces pensamos que realmente podemos hacer lo que nosotros queramos, ujú, pero siempre va a estar Dios viéndonos a nosotros, no debemos ser hipócritas, ¿sí? ujú, Y dice que conforme a esto que nos está hablando, nos está diciendo, entonces esto acrecentará mucho el amor con los hermanos y también esto ayudará, como dice Pedro, si no estoy mal, porque donde sobreabunda el amor, eh, no recuerdo bien el pasaje. donde abunda el pecado, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Más o menos así. Sí, Ok, sí. Hay muchas entre nosotros gracias. bastante amor. Sí, sí, señor. Ajá. Ok, ibas a decir algo más que te corté, perdóname.
No, sí, pastor, profesor, ahí, hasta ahí, gracias. Ok, Alexander, muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, pues, Edilson y el River, bueno, dale. hermano. Corto. Bueno, listo, profe, gracias. Bueno, ahí solamente son como dos detallitos. Está hablando de actuaciones personales, o sí, de un individuo como tal, a actividades de un individuo, ya Ujú, sea algún tipo de circunstancias, pero también menciona que somos miembros del mismo cuerpo. ujú, Parece ser que está hablando de una comunidad también. ok, Entonces, ¿cómo nuestras acciones individuales pueden afectar el cuerpo o pueden afectar nuestra comunidad? No. ujú, ¿Cómo puedes sacar estas dos conclusiones rápidamente? ok, muchas gracias, Edilson. Está bueno, entonces comportamiento, unidad. Muy bien, el River, ¿qué más quisieras agregar? Bueno, pastor, sí, de mi parte lo veo casi como un termómetro, ¿sí? Ujú, Donde me está mirando, o me califica, o ujú, me puedo calificar siempre, ¿sí? Porque al leer el texto me está enseñando, me está diciendo, y estoy diciendo, inicialmente me está diciendo que digamos siempre la verdad. ujú, Entonces, es como un termómetro para mí. Bueno, ¿será que sí estoy diciendo la verdad todas las veces? O a veces todavía se me escapan algunas mentiras blancas o pequeñas, ujú, o como las llamemos. Entonces, y me está invitando a tener un cambio. Entonces, es ujú, como un termómetro, cuando, si lo leo y lo pongo, que lo medito, empiezo a mirar, entonces, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿O dónde ujú, me está faltando? ¿O dónde me falta más? ¿O dónde me falta menos? Algo ujú. así lo veo. Ok, muchas gracias, el River. Muy bien, entonces acá lo que rescato lo que están mencionando, entonces, comportamientos, unidad, está hablando a la iglesia de Éfeso, y como un diagnóstico que nos permite hacer cómo están nuestros comportamientos. También se habló de que el Espíritu Santo ve cuando otros no ven. Muy, muy, muy bien. Bueno, sé que es poco tiempo para que pudieran ver todas las riquezas y por eso vamos a estudiarla, pero con esto vamos a arrancar. Muy bien, miremos y observemos lo que he señalado en el texto. Dice, dejen, ¿no? Bueno, no salió con color, pero lo habían tenido con color, pero ya no salió acá, no sé por qué. Pero bueno, el primer versículo dice, dejen de decir mentiras, ¿cierto? ¿Qué otra parte dice dejen? Dejen de robar, ¿cierto? Y también nos habla del enojo, controlen el enojo. Ahora, cuando uno mira estas tres cosas, que son las que pide que no se sigan realizando, no empleen, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Digamos, estas cuatro cosas, que son las primeras que subrayé, uno las pudiera encontrar en cualquier parte, ¿no? Cualquier padre a su hijo, un padre no cristiano, un padre, pensemos un padre ateo o de otro grupo, no sé, son cosas que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Que no es correcto. Hoy, por ejemplo, en temas de política, no quisiéramos que ninguno de los políticos nos mintiera. O sea que la mentira es para todos los colombianos es la misma. Nadie quiere que le mientan. Entonces, ¿por qué Pablo va a decir algo que todo el mundo lo sabe? Todo el mundo se nos habla de control, ¿no? De contrólate. Y el enojo sabemos que trae sus consecuencias. ¿Cuántas personas en medio de su enojo toman decisiones a la ligera? Deje de robar, lo mismo, ¿no? Hoy hablar de corrupción en Colombia es algo tan mal visto, pero tan practicado, entonces uno dice, ¿qué pasa? Si se sabe que está mal, pero ¿por qué se sigue practicando y se sigue avalando? ¿Cierto? El lenguaje grosero y ofensivo, ninguno quiere que la persona tenga ese lenguaje. Entonces, ¿qué hacer y qué marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia con Pablo? Entonces uno se pregunta, ¿acaso Pablo está hablando de un tema moralista? Y acá quiero abrir un paréntesis o un paréntesis, no parte de esto. Muchas veces estamos hablando de la conducta y estamos atacando la conducta. No hagas esto, no hagas esto. Y como decía Miguel Núñez en el texto, pues es fácil decirle, mira, esto es pecado, pero la persona sigue haciéndolo porque tiene otros deseos de hacer. Ahora,
¿qué hace que este texto sea importante para nosotros? Y ojo, porque este texto estaba enviado a paganos o a cristianos o a judíos. ¿A quién estaba enviado esta carta? A los cristianos. A gente ya cristiana. Tanto habían judíos como gentiles o paganos, como le quieran llamar, que se han vuelto cristianos y se les recuerda esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace diferente a esto? Y quiero que vayamos a ir mirando. Vamos a ir mirando poco a poco qué es lo que hace. Ahora, por acá resaltaron algo que es lo que tengo en el verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. Y miren que esto va a ser importante como eje del tema de hoy, que el tema de hoy va a girar en torno a cómo nuestra santidad es progresiva. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Padre también obra en medio, la Trinidad obra para que nosotros creamos en Jesús, y la obra de Jesús es una obra santificadora, pero nos justifica y nos hace santos porque somos separados. Pero hay un proceso que de ahí inicia y es un proceso santificador. Cuando yo llego a Cristo, me hace justo, pero al hacerme justo, todavía sigo teniendo cosas que necesito cambiar. Y es un proceso que inicia de la mano con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene el título santo, porque nos quiere llevar a ser santos. Recuerdan que muchas ocasiones Dios le ha dicho que Él es santo y que por lo tanto el pueblo necesita ser santo. Y la pone una vara muy alta, pero ¿cómo soy santo? ¿Cierto? Lutero decía que somos santos y pecadores, tanto santos a la vez como pecadores. Tenía un profesor de teología y usaba la mano, él era un moreno, y decía, miren mi mano, la mano es como el ser humano, somos santos, blanquitos, pero somos también pecadores, los dos a la vez, y somos los dos a la vez. Por eso, el verso 30 es algo diferente al moralismo. El moralismo solo ataca la conducta. Cuando ustedes prediquen o cuando usted escuche una predicación, tenga cuidado, porque muchas predicaciones pueden ser moralistas, solamente está atacando la conducta. No haga esto, no haga esto, no haga esto. Y uno dice, sí, pues yo no quiero hacer eso, pero ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde el Espíritu Santo entra en esto, ¿cierto? Y recordar lo que ha hecho el Señor nos va a ayudar porque nos dice quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nos da esa identidad, nos dice quiénes somos. Dice el verso 30, la segunda parte, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ahora, entra un trabajo importante de cooperación. Mire lo que dice el verso 31, dice, libérense. Y si la palabra dice libérense, ¿quién debe hacerla? ¿El Espíritu Santo o la persona? La persona, pastor. Libérense, gracias Liliana, libérense. O sea, es una invitación a trabajar cooperativamente con el Espíritu Santo. No sé si en tiempos de pandemia ustedes vieron que mucha gente hacía ejercicio, ¿no? En línea, por Zoom. Y muchos, como podían hacerlo, digamos, a más bajos costos o porque tenían más tiempo, conseguían instructores personalizados y se conectaban y la persona los acompañaba. Y esto los empuja a hacer el ejercicio, ¿no? Que va el entrenador y dale, mira, haz esto, haz esto. Los va motivando a hacer el ejercicio. De alguna manera el Espíritu Santo obra en nosotros para que hagamos el trabajo nuestro. Él es como un tutor, como una guía. Dice, ojo, ojo que por acá no es, ojo que, ¿cierto? Y nos lleva y nos dice, por ejemplo, y nos dice, usted está capacitado ya para librarse de toda amargura, de furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Nos dice que podemos liberarnos. Ahora, no es porque nosotros tengamos el poder, sino porque el que habita en nosotros da el poder. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es por nuestras fuerzas. Por eso es la necesidad de todos los días ir a Dios y pedir que nos ayude, porque Él es el que nos capacita de liberarnos. Y es un trabajo diario, continuo, que va en progreso. Y nos muestra el último versículo, por el contrario, sean amables unos con otros,
sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esto también es importante porque nos está dando el ejemplo. Miren que Cristo, y otra vez, cuando uno mira el texto de Efesios, va a hablarnos muchas veces que estamos unidos a Cristo, y ahorita vamos a ver un texto un poco que nos da más claridad de lo que quiero decir. Pero acá interviene toda la Trinidad en trabajar en el corazón del ser humano, pero específicamente es el trabajo del Espíritu Santo, como tomarnos de la mano y decir, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer, usted necesita más músculo en esta área, y uno trabaja con el Espíritu Santo de la mano, y Él es el que lo acompaña a uno en este proceso de santificación. Ya somos salvos, porque somos escogidos, somos sellados, sí, pero ahora necesitamos. Piensen en un jugador de fútbol, ¿cierto? Ha sido convocado a la selección Colombia, por ejemplo, y ya por ser convocado, ¿ya nomás espera el día del partido? ¿O qué hace? Tiene que entrenarse, tiene que estarse entrenando. Tiene que entrenarse, ¿cierto? Y él ya está convocado, y piensen en esa metáfora. Ya hemos sido convocados, pero hay que seguir entrenando, porque hay que mejorar esas habilidades, hay que dejar tal vez esas malas formas de jugar, corregir ciertas cosas, porque es ahí, y es ahí lo que hace el Espíritu Santo, nos trabaja en nosotros para perfeccionarnos. Muy bien. Entonces, hacer antes que el ser pareciera a veces una prohibición, ¿cierto? Cuando decimos haga, no haga, no haga, no haga. Si estamos poniendo primero la conducta en la persona, estamos trabajando mal. Porque otra vez, la conducta es la que ataca la psicología, ¿cierto? ¿Cómo le quito? Pero eso es una capa arribita, y vamos a ver cómo la muestra la Biblia. Es una capa arribita, ¿cierto? Piensen en cualquier mal hábito que tenga una persona. Dice, uy, pero es que yo no puedo dejar de hacer esto. O en su propia vida dice usted, pero yo llevo luchando con esto 10 años y yo ya sé que la Biblia en diferentes partes me dice, no haga esto, no haga esto. Y muchas personas se acercan a veces al Evangelio esperando, bueno, ay, usted se volvió cristiano. Y allá en la iglesia donde usted va, ¿qué prohíben? ¿Qué prohíben? Porque están pensando en la conducta. Y claro, a veces cuando escuchan la predicación, y no se embriaguen con vino y no, y sí, la Biblia lo dice. Ahora, pero ahí es la capita de arriba, el resultado. Vamos a mirar un poco más abajo, qué es lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué nos ha dicho el texto que estábamos leyendo? Que dejen de decir mentiras, dejen el enojo, que el enojo no los controle y dejen de robar. Eso, como le estaba diciendo, en cualquier parte encontramos esto mismo, ¿cierto? Va, entonces, ¿para qué el evangelio? Pues, si eso, en los colegios hoy se habla de los valores, ¿no? Es un colegio de valores. Y esos son valores. Pero eso de ahí no pasa. Salen los pelados y salen y se enojan y no se controlan, se pegan, se matan, roban, dicen mentiras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no está funcionando? Y ahí donde la ingeniería humanística, no sé cómo llamarlo, la sociedad está enfocada en trabajar la parte de arriba, la conducta. Y ahí donde el Evangelio sigue siendo relevante. Ya lo vamos a ver con más detalle. Mire, por ejemplo, lo que dice Efesios, que es la misma carta que estamos tomando. Dicen, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿cierto? Dejen, ¿cierto? Ahora, mire que nos involucra a nosotros. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Y uno dice, pero si el Espíritu Santo es soberano, ¿yo por qué tengo que dejarlo? Porque es que es una invitación a trabajar de la mano del Señor, a la mano del Espíritu Santo. No, no es una dictadura, sino el Espíritu Santo dice, ven, yo quiero que trabajemos juntos, ¿cierto? Imagínese usted llega al gimnasio y le dice a su entrenador, no, mira, es que yo quiero bajar mi abdomen, yo quiero tener el six-pack. Entonces el entrenador le dice, bueno, usted tiene que dejar de comer estas comidas, dejar los lácteos, dejar las hamburguesitas, la pizza. Uy, no, 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 pero yo quiero sacar el six-pack, pero yo no quiero eso, ¿cierto? Necesitamos cambiar la mentalidad. Bueno, entonces vas a cambiar tu hamburguesa por ese tipo de comida, por aquel tipo de comida, tipo de hábitos, porque necesitamos renovar tu pensamiento, tus actitudes para que mejores tu cuerpo.
de alguna manera funciona lo mismo con el Señor. Necesitamos que nos renueve los pensamientos. ¿Y cómo nos renovamos los pensamientos? ¿Cómo renovamos las actitudes? Y miren que es un tema de actitud, ¿cierto? ¿Cómo renuevo? Y ese renuevo solamente sucede cuando yo dejo que el Espíritu lo haga a través de su palabra. Y ahí es donde va a ser importante conocer la palabra de Dios, porque es la materia prima, el insumo que el Espíritu usa para que nosotros seamos renovados. ¿Qué necesita renovar? Pensamientos. La mente. Pensamientos y actitudes, ¿cierto? Ujú. La actitud es como yo me enfrento a las situaciones, ¿cierto? Cómo me enfrento a las cosas, ¿cierto? Y es el único que me puede transformar eso, nadie más. A veces nosotros como padres somos cantaletosos, ¿cierto? Ah, pero es que usted mire que no, y echamos cantaleta. No somos nosotros. Necesitamos que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa tenga un encuentro con el Señor, porque es el único que le renueva los pensamientos. Ahora mirémonos nosotros, ¿no? Siempre miremos la viga nuestra antes de ir a la paja del hermano. ¿Cómo estamos nosotros? Muy bien. Entonces vamos viendo el oficio del Espíritu Santo en ese ya no salvación, sino en esa santificación. Entonces vamos a mirar por qué es importante ser antes que el hacer, ¿cierto? Y acá la imagen nos va dando un poquito de pistas. Vamos a ver. Ya vimos que las actitudes, perdón, el hacer, las conductas, toda la sociedad puede tener esas conductas. Usted va a Canadá, va a Estados Unidos, va a Europa, a Asia, a África, a cualquier lado, eso está mal. Entonces, ¿qué me aporta el Evangelio? ¿Qué hay de nuevo? Entonces, es importante primero trabajar el ser antes que el hacer. Sobre todas las cosas, cuida qué? Tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y acá empezamos este texto que es Proverbios nos empieza a hablar la importancia del corazón. Y usted, si toma una concordancia y mira corazón, usted va a encontrar montones. Y corazón es un sinónimo en la Biblia de pensamiento, ¿cierto? Para, para decirnos que allí pasa algo. Y esto, corazón, pensamientos, razón, todos como sinónimos. Y el proverbista, que es una poesía, dice, sobre toda cosa, cuida tu corazón. Y la pregunta es, ¿cómo cuidamos nuestro corazón, cierto? Sabemos que el corazón de nosotros se tiene que cuidar con alimentación, con ejercicio, eh, con muchas cosas que necesita nuestro cuerpo para que el corazón esté funcionando de la mejor manera. Y en nuestra vida relacional del ser también necesitamos trabajar esta parte del corazón. Ahora, vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Mire lo que dice el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado y de justicia y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, miren la labor del Espíritu Santo es desde antes, ¿cierto? Va a trabajar en nosotros para ese plan salvífico, en decirnos, mire, es el que nos convence que el problema que tenemos no es que yo no mate, usted no ha matado a nadie, está bien. Usted no miente, está bien. Usted no roba, usted no dice malas palabras, usted no se enoja, usted es una muy buena persona. El pecado no es ese. El pecado primero que necesitamos reconciliarnos con el Señor es que nos hemos negado a creer en Él. ¿Cierto? Muchas personas yo creo que se han acercado a usted y dicen, pero yo de qué me debo arrepentir. Mira, yo no le he hecho daño a nadie, yo soy responsable de mi casa, yo hago esto, hago esto. Soy muy buena persona. El problema es que nos comparamos con otros que son iguales a nosotros. Y la Biblia nos dice que necesitamos ser santos. Y el pecado del mundo, por eso es muy claro Jesús. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí y toma otros caminos. Tal vez algunos parecidos, ¿cierto? Como los valores en los colegios. No, somos un colegio de valores. Los valores no transforman. Todo el mundo sabe que decir mentira es malo, pero la mentira sigue practicando. Entonces, ya acá nos va mostrando
la importancia del trabajo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obrara en nosotros, no nos podemos convencer del pecado. Acá está hablando del pecado inicial que necesitamos reconciliarnos con Cristo, pero Él sigue haciéndolo. Es un oficio del Espíritu Santo, nos convence. Oye, Elkin, ojo, eso que estás haciendo está mal, ¿cierto? Y nos recuerda un texto bíblico, uy, por allá, uy, sí. Y ya uno, wow, cómo la palabra de Dios obra a través, y es el insumo del Espíritu Santo que nos recuerda, y por eso otra vez la importancia de ir a la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos muestre quién es Dios y cómo me invita a mí a relacionarme con Dios. Miren la carta de Efesios, y esos son los versículos previos a lo que estábamos leyendo, que uno dice, ah, ¿será que este Pablo es como legalista solamente? No haga, no haga, no haga, no haga. No, mire lo que está diciendo previamente Pablo. Dice, por eso otra vez en la importancia de los contextos en la interpretación bíblica. Mire, ¿qué es lo que inicia diciendo? Alguien que me ayude. Póngase la misma naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es Miren, verdaderamente justo y santo. gracias Liliana. ¿Quién debe hacer esto? ¿El Espíritu Santo? No nosotros mismos, pastor. Nosotros. Pónganse la nueva naturaleza, creada. Y esto nos manda una vez para el Edén. Cuando uno escucha creación para el Edén. Para, es siempre que ven un para en la Biblia, eso es hermoso porque nos está dando un propósito. ¿Para qué esta nueva naturaleza voy a ponérmela? Para hacerla a la semejanza de Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Génesis? El propósito de cuando Dios creó el hombre era que, o sea, le dio semejanza a él, la capacidad de crear, le dio la capacidad de vivir en comunidad, le dio la capacidad de relacionarse con Dios, con la naturaleza, con el prójimo. Y esto es lo que quiere Dios regresarnos nuevamente a vivir con la naturaleza del Edén en medio de las tinieblas, para hacer luz. Pero nos pide a nosotros que tenemos que ponernos la nueva naturaleza. Y esto es una semejanza de la ropa, ¿no? Tengo ropa que no es, quítatela, póngase algo nuevo. ¿Y quién provee eso nuevo? El Señor. El Señor te provee la ropa, ahora tú tienes que ponerte la ropa. Es como ponerse la camiseta, ¿cierto? No voy a ser el hincha de lejos allá, no voy a ponerme la camiseta para entrar al campo de juego, porque quiero ser semejante a Dios. Me invita a ser partícipe. No soy una marioneta. Dios me invita a un trabajo cooperativo con Él, que va a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cambia la conducta, no sigue que primero expóngase a la nueva naturaleza y después sí le va a decir, cambie su conducta porque si usted ya tiene la nueva naturaleza. Porque es que usted es semejante a Dios. No es Dios, porque nuestra esencia no es de Dios, y eso siempre hay que dejarlo claro. Tan solo somos semejantes en el carácter de Dios, en algunos atributos, compartimos algunas cosas, ¿cierto? No todas, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, muchas cosas que no somos. Y de hecho, la esencia nuestra no es de Dios. No somos semidioses, no lo somos. Somos tan solo semejantes a Dios. Y por eso es muy importante, y yo después de que terminemos el curso les voy a enviar unos videos para que ustedes complementen, porque Génesis, los primeros 3 capítulos son esenciales que los tengan ustedes tan claros para la consejería bíblica y para la teología, porque ustedes constantemente tienen que ir a esos textos para decir cuál era en el principio qué pasaba, antes de que el ser humano pecara, cuál era el propósito de Dios para el hombre, y ese es el que tenemos que recuperar. Quien es verdaderamente justo y santo. Pueden interrumpirme en el momento que ustedes así tengan alguna pregunta, me interrumpo porque yo voy a seguir avanzando. Si no me preguntan, pronto después se lo olvido o después tal vez no sea pertinente. Pedro nos dice lo siguiente, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y ahora otra vez, esto es lo que pide el Señor, no es una opción. O sea, que si Él nos está pidiendo algo, es porque Él sabe que es allí que nos quiere trasladar, a que seamos santos.
Y otra vez sabemos que ninguno de nosotros lo logrará plenamente en este mundo, porque hemos rodeado de una corrupción y piense que es como la polución, es como el polvo, ¿no? Usted limpió algo hoy, ¿y qué pasa mañana? ¿Qué tiene que hacer con eso? Volver a limpiar. Volverlo a limpiar. Y así se la pasa uno todos los días. Limpie que limpie, limpie que limpie. Es lo mismo, pero vamos creciendo y piensen cómo ha sido su vida y su crecimiento en el Señor. Yo recuerdo cuando eh, yo regresé a los caminos del Señor y yo tenía un carrito y a mí alguien me cerraba y yo lo adelantaba y lo cerraba y bueno, ¿qué va a hacer el River? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a bajar del carro? Usted me cerró allí, entonces yo voy a pasarlo por alto, no. Entonces, y yo decía, y fue la palabra de Dios que me llevó como a reflexionar, oye, eso no es un comportamiento que es correcto, o sea, yo por qué actúo así. Y bueno, y fue Dios transformándome y ya al punto de que me hacen algo, y ya, mi hijo como a los 9 años decía, papá, pero mire, se lo cerró, no se deje. Y yo dije, no, y fue una oportunidad para compartirle a mi hijo lo que Dios ha venido trabajando. Mira, hijo, yo antes hacía esto, pero eso no es amar al prójimo. Yo no sé esta persona qué problemas salió de la casa, qué cosas está viviendo en este momento y por eso está afanado. Tal vez mejor oremos por él, que Dios lo guarde, porque así va a conducir así como va. No solamente es peligroso para su vida, sino para los que están al lado de él. Entonces, es un proceso que el Espíritu Santo trabaja de la mano con nosotros a través de la palabra y por eso todos los días morimos a nosotros y dejamos que el Señor continúe en nosotros. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y acá otra vez, ¿no? La importancia, ¿qué es semejanza de Dios? ¿Qué querrá decir Dios? Y otra vez, en Cristo podemos entender más a dónde quiere llevarnos el Señor. Nos lleva a ser perfectos, sean perfectos como su Padre. Y eso es la meta del cristiano, ser como Cristo. Si necesitamos recordar la imagen, no es la imagen de ningún líder bíblico, sino solamente de Jesús, que es plenamente hombre y plenamente Dios. Y otra vez, recordamos, nosotros no podemos compartir en esencia con Dios, pero se nos invita a ser partícipes de su imagen. Ahora, yo no sé si usted les ha dado el ejemplo de cuando ustedes arman un rompecabezas, ¿cierto? ¿Qué necesitan básicamente para armar un rompecabezas? Usted tiene las fichas y ahora tiene Una las fichas. imagen. Una imagen, gracias. Necesitamos la imagen. Cuando usted tiene la imagen es más fácil. Yo ahorita estoy armando, desde la pandemia en familia hemos aprendido a armar rompecabezas grandes. En pandemia estuvimos armando rompecabezas de 2000 fichitas. Y ya ahora me compré un rompecabezas que es muy interesante y lo compré de casualidad porque no sabía que funcionaba así. Y te da una imagen y yo pensé que esa era la imagen que iba a armar y me gustaba porque era el, como las Olimpiadas en la antigua Grecia. Y cuando lo destapé, yo dije, pero estas fichas, ¿qué les pasa? Son como diferentes. Y leo bien, resulta que dice, adivina cómo sería esta escena en el futuro. Y dije, pero entonces no tengo la imagen. Y claro, era mucho más difícil armar el rompecabezas sin tener la imagen clara. Por eso fallamos cuando no vamos a la imagen clara que es Cristo. De ahí que necesitamos conocer a Cristo, de ahí que nuestros aconsejados necesitemos llevarlos a que conozcan a Cristo. Entonces, ahí donde vamos a poder encontrar la imagen y semejanza. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. ¿Cierto? Y acá otra vez, córtalo y tíralo. Otra vez el Señor nos está pidiendo que hay algo que debemos dejar, ¿cierto? No está diciendo yo les cortaré, yo les quitaré. No, nos invita a ser partícipes. Y acá obviamente esto es una imagen de decir que es más importante el reino de los cielos, es más importante la vida eterna que cualquier cosa. Nos está pidiendo, obviamente no es algo literal, sino es algo que es aquello que la persona necesita dejar de hacer.
¿Qué es aquello que la persona necesita dejar para dejar de pecar? ¿Será que es alguna red social? ¿Será que es No, alguna amistad? Señora, no, señor. ¿será que es alguna amistad? ¿Qué es ese hábito pecaminoso que le está conduciendo a pecar? Si es algo que yo no puedo controlar, debo apartarme de él. Hacer lo que el camino que tomó José, correr, dejar eso ahí, cortarlo. Pero si yo empiezo a abrirle el espacio y no entiendo que es una decisión que yo tengo que tomar, voy a fracasar. Entonces, esto es importante a veces identificar en la consejería bíblica. ¿Qué es la persona que estoy aconsejando? Debo decirle y tener el criterio que era una de las lecturas que ustedes tenían, ¿no? La confrontación. ¿Cómo confronto? Oye, la tarjeta de crédito tú no la has podido manejar y esto te está llevando a tener problemas matrimoniales. Las finanzas tuyas están viendo, la vida matrimonial tuya está viendo quebrantada porque tus finanzas, tú el dinero lo estás gastando en apuestas y estás usando tu tarjeta de crédito. ¿Cómo vas a controlarlo? Tienes que cortarlo y tirarlo. Tú tienes que bloquear tu celular a todo lo que sea apuestas, bloquear tu tarjeta para todas las apuestas, hacer lo que tengas que hacer, cortar y tirarlo. No le puedes dar espacio porque es algo que tú no puedes controlar. ¿Qué necesitas cortar y tirar? Y esto va a ser importante porque otra vez la palabra es de Cristo, pero nos invita a hacer algo desde la parte nuestra. Es una invitación a razonar, porque quien nos ha dado la razón es Dios, quien le dio al ser humano la capacidad de pensar. Él no es un Dios tirano, no es un dictador, pero nos abre los ojos para decir este es el camino, pero tú tienes que tomar la decisión. Y miren cómo el Señor en este texto, por ejemplo, no está atacando la conducta, sino está atacando algo mucho más adentro. Y ya vamos a seguir mirando cómo se da esto. Mire, por ejemplo, este es uno de los textos que me parecen muy bonitos de cómo Jesús explica todo este tema. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la mala manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar la gente por las acciones. Y miren, vamos a empezar mirando, es un texto que ha terminado el Sermón del Monte y hay muchos profetas. Aún en el tiempo de Jesús había muchos profetas que se identificaban. eh, y es una advertencia no solamente para la audiencia de su momento, sino para nosotros, ¿cierto? Nosotros como cristianos, yo digo que los domingos suceden los disfraces en la iglesia, porque uno ve la gente y ninguno muestra su comportamiento como es en la casa. Todos llegamos bien perfumados, bien organizaditos, ¿cierto? Ninguno, todos la mejor cara, las mejores palabras, eh, pero pareciéramos disfrazados, así a veces no actuamos en la casa, ojalá fuéramos así. Y parecen, como dice el texto, ovejas inofensivas, pero ojo, en realidad son los feroces. Ahora, el texto nos dice que nosotros podemos identificarlo. ¿Y qué nos dice? Miren lo que está señalado en moradito. Fruto, 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 acciones. Hay algo que evidencia quién es la persona. ¿Qué produce? ¿Qué está produciendo? Y otra vez nos dice, identifiquémoslo, identifiquémoslo, identifiquémoslo. Voy a
a ir mirando ya un poquito más a partir de ese texto, ¿cierto? Tenemos acá dos árboles normales. Ahora, a los dos les llega el sol. Los dos tienen las mismas circunstancias. Piensa en la vida de las personas. Todos tenemos circunstancias, ¿cierto? Un hijo que nos dice mentiras, vamos conduciendo, alguien nos golpeó el carro, la moto, alguien nos estafó, muchas cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Y digamos que el sol es como esas circunstancias, ¿cierto? Que a todos nos llegan buenas, malas, o bueno, si la quieren ver un poco más trágicas, así, unas circunstancias, ¿cierto? Más trágicas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la vida de esta persona cuando llega esto? Ahora, ¿qué nos dice el texto que va a suceder? A todos los llega las circunstancias. Y este también otro texto que nos sirve es el que construye en la arena y en la roca. Que lo que le muestra es quién está poniendo en práctica la palabra. Ahora, dice que los frutos, ¿cierto? Que por los frutos los vamos a conocer. Entonces, digamos que las dos tienen las circunstancias, pero el fruto va a ser diferente, ¿cierto? Unos frutos y otros no tan buenos. Ahora, la Biblia nos habla del fruto, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Nos habla de un solo fruto, pero que tiene varias características. Y miremos, por ejemplo, qué características tiene, por ejemplo, esa persona exterior. Dice que amor, dice que alegría, paz, paciencia, amabilidad, ¿cierto? Bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esas son las características del fruto del Espíritu, pero también hay un fruto de la carne me gusta llamarlo más del comportamiento pecaminoso, y es inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, odio, celos, discordia, arrebato de ira, envidias, borracheras. Y ojo, a los dos tienen circunstancias que pueden ser similares. La pregunta es, en medias circunstancias, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué evidencia de mi comportamiento estoy mostrando en ese momento? Y eso determina mucho dónde está la persona, cómo está viviendo. Y la pregunta cuando ustedes ven un árbol que está en el mismo lugar, que ha recibido el mismo sol, que ha recibido la misma lluvia, y ven que el fruto del uno es bueno y el otro es malo, ¿qué está pasando? ¿Será que está dañada la raíz, pastor? Hay algo más interno que no estoy viendo, ¿cierto? Yo tan solo estoy viendo es el fruto que está malo, pero no me puedo poner a pelear con el fruto, ¿cierto? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo veo el fruto de una persona, voy a empezar a ver realmente qué es lo que está fallando. Y lo que me dice la escritura es que hay algo allá adentro, una persona adentro que está exteriorizando esto a través del fruto. Quiero que miremos el fruto malo, fruto pecaminoso, y nos concentremos en la idolatría, que es el texto de Gálatas, ¿no? Idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Qué pueden decir ustedes acerca de la idolatría? ¿Qué es? Es lo que le roba el amor al Señor, ¿no? Ella Es, demostrar otros dioses o adorar ujú, otros dioses. es todo aquello que yo Algo pongo, que ocupa el primer lugar ujú, en es lugar todo de Dios. aquello, gracias, Edison, es todo aquello que ocupa el primer lugar antes de Dios, es todo aquello que me distrae de poner en el primer lugar a Dios. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, constantemente el pueblo se iba tras ídolos, tras ídolos, tras ídolos, tras ídolos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros hoy también tal vez estamos siendo nuestros ídolos? Dinero, posesiones, eh, y pueden ser cosas que, claro, no son malas, ¿no? El trabajo es bueno, tener el dinero es bueno. El problema es al amor, ¿dónde lo estoy depositando? ¿De quién dónde está mi dependencia? ¿Del Señor o de las cosas? De los títulos, de mi oficio, ¿cierto? Aún el ministerio puede ser una idolatría.
Si mañana te dicen, oye, pastor, mira, queremos que descanses, tengas un año sabático, y usted se pone iracundo, pero ¿cómo me van a decir eso? Mire, yo soy el pastor de la iglesia. Ojo, porque lo que puede haber no es un amor por el amor al Señor, sino puede que haya es una idolatría, que has fundamentado tu vida en el oficio y no en el Señor. Entonces, cada vez que hay algo que brota en nosotros, lo primero que hemos preguntarnos, esto, como yo respondí a esto, ¿qué me está diciendo de mí mismo? Esto que yo tengo este arrebato de ira, este comportamiento, el problema no es el comportamiento, eso es la capita de arriba, es el fruto. Hay algo que necesita trabajarse más adentro. Hay algo que necesita trabajarse más adentro y la Biblia lo llama el corazón. Hay algo que es que trabajar más adentro y la Biblia lo llama corazón. Por ejemplo, miremos esta escena. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Qué creen ustedes que está pasando? A ver, acá los que imaginan, los creativos de guiones de novela. Pues ahí podemos decir que tal vez la esposa gastó todo el billete de 20.000. Claro, de vuelta. Ah, ok, cierto. Pues yo me inclinaría más al ver la figura. De pronto él está molesto por el tipo de mercado que ella hizo. Ajá, ok. Y mire la forma en que están con sus manos, ¿no? No sé si a usted le ha pasado el caso cuando las parejas llegan a Sí, la ella consejería. Dale. Cuando las parejas llegan a consejería, eh, generalmente cada uno echa la culpa al otro. Este hombre le está echando la culpa a ella, pero en la otra escena es quién, es ella la que está culpando al otro, ¿no? Y miren que el tema, no sabemos, obviamente esto es una imagen, y digamos que la culpa es por lo que dijo el River. Él se gastó todo el billete y de ahí necesitaba para el transporte. Entonces la señora le ha dicho, váyase a pie. Bueno, no sabemos. Pero el tema es que cuando hay algo, por ejemplo, en este caso que es un tema de resolución de conflictos, lo que está aflorando es que hay en el corazón, ¿cierto? Miren lo que dice, por ejemplo, el lado del contraste, odio, amabilidad. ¿Será que esta pareja se trató amablemente en medio de la diferencia? ¿O por el contrario está habiendo odio, discordia? ¿O hay bondad en medio de esa pareja? ¿Son humildes, tienen dominio propio o hay envidias, ¿cierto? Arrebatos de ira, ¿cierto? Y miren todas las cosas que pueden estar surgiendo en un caso de un caso normal de consejería o en un caso normal de nuestra vida diaria. ¿Cómo respondemos en medio de un conflicto, no? Muchas cosas vamos a tener con nuestras esposas que solucionar. Cómo educamos a nuestros hijos, la toma de decisiones para comprar o no comprar algo. ¿Cierto? Para ella esto es importante, para mí esto no es importante. ¿Cómo estamos reaccionando en medio de la diferencia? Nos va a mostrar, y utilizando la palabra del River, nos va a hacer un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. Miren, por ejemplo, este pequeño cuadro de acá, que es un cuadro que nos proporciona un señor que se llama Paul Tritt. Él tiene varios libros, se los recomiendo. Dice, ¿por qué luchamos tanto? Es la pregunta que él dice, ¿cierto? Por ejemplo, acá vamos a imaginarnos la escena que acabamos de ver. Entonces, yo quiero, ¿cierto? Hay una exigencia, hay una necesidad, hay una expectativa o hay una decepción. Y cuando alguna de estas sucede, ¿no? Yo quiero, yo voy, yo debo, tú tienes que, no lo hiciste, ¿qué sucede? Hay un castigo. Hay un castigo. ¿Por qué tú no lo hiciste? Ahora yo no lo haré. O porque tú no lo hiciste, ahora yo voy a hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con estas rivalidades? Ya mirar solamente el fruto del espíritu y el fruto pecaminoso nos ha dado una identidad, nos ha dado, perdón, un diagnóstico, pero
Un complemento que me parece muy bueno es el de Santiago. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan entre ustedes mismos? O sea, acá no hay espacio para, no, es que es el diablo, no, es que es fulano, no, es que es unas pasiones que luchan dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Qué se le ha dicho? Que si quiere, yo quiero que miremos un momentico acá, Génesis 3 nuevamente, porque es importante. Mire lo que dice cuando el ser humano ha pecado. Quiero que vayamos y miremos verso número 15. No, no, perdón, verso 16. La segunda parte, la parte B dice, y desearás controlar a tu marido, son palabras que le hace el Señor a Eva, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuándo sucede esto? ¿Antes del pecado o después del pecado? Después del pecado, pastor. La pregunta, gracias Liana, entonces la pregunta que nos hacemos, ¿esto es algo que sucedió como consecuencia del pecado? O sea que el modelo original, en el modelo original no había espacio para ver rivalidad, ¿cierto? Ya no había espacio para querer controlar al otro. ¿Qué es lo que quiere Eva? Que le dice el Señor, y desearás controlar a tu María, pero Él gobernará sobre ti. No le está diciendo, esto será una bendición lo que viene para ti, sino esto será doloroso. Y también para el hombre, porque cuando uno mira la historia bíblica, las rivalidades entre esposos y entre familias es enorme. Piensen, por ejemplo, hablando del caso de Isaac y Rebeca. ¿Fue un matrimonio armonioso o qué pasó en ese matrimonio? Ayúdenme. ¿Qué pasó en el matrimonio de Rebeca, perdón, sí, Rebeca e Isaac? Ella tiene preferencia por un hijo, el otro tiene por otro. Ella ayuda a crear toda una mentira y engaña a su propio esposo. Y cuando ustedes miren muchas familias de ahí para adelante, vamos a ver que hay una rivalidad entre esposos, porque se cumple lo que el Señor le ha anunciado a Eva y a la descendencia. Va a haber rivalidad, va a querer el uno enseñarse del otro. Pero ¿cuál es la propuesta del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio frente a estas rivalidades? La propuesta del Evangelio es la que nos modela quién. El Señor Jesús dice que entonces que nos amemos unos a otros, ¿no? Que nos entendamos los unos a Ah, los otros. mire, importante, amarse unos a otros. Y a mí me gusta la enseñanza de Jesús cuando quieren unos ser los mayores, ser los primeros. Uy, cuando estés en el reino, déjanos ahí al lado tuyo. Y quieren ser primeros que los otros, más poderosos. ¿Y cuál es la propuesta del Evangelio? Dice, ¿tú quieres ser el mayor? ¿Qué debes hacer? Ser Ser el, servidor. Ser No, servidor. ser servidor. Y esto se debe trasladar a todas las esferas, tanto al esposo como a la esposa. ¿Tú quieres ser el mayor en tu casa? Sirve. ¿O tú quieres ser el mayor? Sirve. Porque es la propuesta del Evangelio, de servirnos, que no hay rivalidades. Cuando el Señor creó a esta primera pareja, eh, ¿qué hace con la primera pareja? ¿Cierto? ¿Qué hace en el Edén el Señor? ¿Dónde se produce el primer matrimonio? ¿eh? En el Edén, ¿cierto? Mire lo que dice el capítulo 2, verso 24. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su esposa. Se une a su esposa. ¿Y los dos se convierten en qué? ¿En cuántos? En una sola carne. En uno solo. En uno solo. Y para que esto se dé, necesitamos ceder.
dejar nuestros egoísmos, dejar nuestras rivalidades. Y eso solamente es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo que yo me uno a Cristo y que al unirme a Cristo, yo puedo servir a mi esposa. Cuando me uno a Cristo, mi esposa puede servirme a mí, porque la fidelidad inicial va a Cristo, no a mi esposo ni mi esposa, va a Cristo. Y en la medida que yo me comprometo con Cristo y mi fidelidad es a Cristo, puedo hacer el resto. No es una imposición, es porque cuando entiendo el amor al Señor, voy a vivir de forma diferente, a vivir la propuesta del Evangelio. Sigo con los arbolitos. Ahora, eh, cuando, cuando vamos a la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de cómo Dios ha querido que los hijos entiendan qué es esto. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en el Salmo 1, ya hemos visto los frutos malos y los frutos buenos y que el problema está dentro, que eso tan solo es una evidencia de lo que hay adentro. Dice en el Salmo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Verso 4. No sucede lo mismo con quienes, con los malos. ¿Y cómo los compara? Como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y mira otra vez el modelo, ¿cierto? El ejemplo. Un árbol junto a aguas. Entonces, que el texto obviamente es poético. El texto, ¿qué me está diciendo que cuáles son las aguas? Verso El 2. Espíritu del Señor, sí. Dios o Jesús, bueno, En el texto, ¿qué me dice el texto exactamente? Verso número 2. ¿Dónde estarían las aguas? Sino que se En la ley deleitan en del la Señor. en el meditando Señor, en ella de día y de noche. el Señor. Para, para yo ser un árbol, para yo ser un árbol que dé fruto bueno en su tiempo, y ojo, mire con el tema en su tiempo. Nosotros a veces quisiéramos todos ser microondas, quisiéramos que llegara una pareja o cualquier persona que estemos aconsejando y que al mes, a los 2 meses ya, y no sucede, que son personas, no son artículos, ¿cierto? Un artículo, yo, un ejemplo, soy un mecánico, ¿qué? Un técnico de celulares, usted me trae, yo digo, en 5 días te lo tengo, Edison, en 5 días ven por el que ya le he cambiado lo que necesito, pero con una persona no funciona así. Una persona, cada uno tiene un tiempo. Pero para que eso suceda, se nos invita a meditar en la palabra del Señor. Yo no acompaño ninguna consejería si la persona no se toma en serio la meditación en la palabra. E insisto mucho en eso y digo, mira, si tú no lees la palabra, acá perdemos el tiempo. Es la única forma de que haya transformación. Si la persona no lee la palabra, ¿qué dice? ¿Con qué la compara? Como el que hizo la casa en la arena. En el texto que estamos leyendo, ¿con qué la compara? Con los malos. Es Sí, como paja inútil. Es parte gracias. de- ¿Cierto? Si uno es árbol con buen fruto junto al río, el otro es un peladero, un secador. Allá no hay nada y tras de eso es paja. Usted cuando han ido por allá a sitios desiertos, la paja coge y nadie le presta cuidado, no sirve para nada, ¿cierto? Y es la comparación de los extremos que está haciendo el Señor en este texto. Entonces la invitación que uno a partir de este texto desafía a la persona aconsejada es ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Como paja o como árbol que da fruto? Porque otra vez no somos nosotros, sino es la palabra de Dios, que el Espíritu toma y va a transformar la vida de las personas. Muy bien.
Perdón, pastor. Dale, señora. O sea que como decir una persona que no esté cimentada o que no, bueno, digamos que no practique la palabra del Señor y todo eso, no es bueno comprometerse a prestarle consejería, ¿cierto? No. Por eso yo les decía que gracias por la pregunta, yo les decía que la consejería es un campo evangelístico también, porque no parte de que la persona no conoce el evangelio, no conoce de Cristo, aun cuando a veces vaya a la iglesia, que tan solo puede ser un simpatizante, pero realmente no va a tener un encuentro con el Señor, un encuentro de dependencia diaria. Y por eso en la clase pasada era acerca de la autoridad de la palabra. Si la persona no cree en la palabra de Dios, no la podemos acompañar porque nuestro insumo para que la persona sea transformada no es nuestros consejos, sino es el consejo de la palabra. Necesitamos que esa persona sea imagen y semejanza del Señor. Y si la persona no se compromete a eso, no podemos acompañarla. Gracias. Mire lo que dice el texto de Ezequiel. Pues los recogeré de entre todas las naciones y les haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes recuerden el para, que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Tenemos acá pensemos en este arbusto seco que trata de dar vida, pero realmente está seco, ¿cierto? Su corazón está terco, es un corazón de piedra, no pasa nada. Pero, ojo con lo que dice el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Los rociaré con agua. Los rociaré con agua. Los rociaré con agua. Y otra vez, cuando uno mira el tema de agua, que lo veíamos en el Salmo 1, pero por ahí creo que Edilson lo mencionaba, ¿no? Es Cristo el agua de vida. Ya vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia. Y ahí sí es el Señor que está haciendo esto, ¿cierto? Lavaré. Es algo no que yo hago, sino que hace el Señor. Y dejarán, y ahí sí nosotros, nos involucra a nosotros, dejarán de rendir culto a ídolos. Creo que ustedes han escuchado la frase de Calvino, que se repite muchas veces, dice que el ser humano es una fábrica de hacer ídolos, ¿no? En nuestro contexto colombiano, uno de los ídolos que creo que es interesante que aún sucede dentro de la iglesia cristiana es la familia. Y ojo, porque nuestra lealtad primero está con Dios. Cuando los apóstoles están ¿cómo se llama esto? En el, cuando los apóstoles los han llevado de la cárcel y los han llevado donde llevaron a Jesús, el concilio no, bueno, no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Y al concilio, sí, creo que se llama concilio. Y los van a juzgar y los van a juzgar porque no los obedecen. Entonces yo voy a decir, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y están poniendo por encima la lealtad de los hombres, la lealtad a Dios. Nuestra lealtad primero está a Dios. No podemos rendirle culto a nadie más, ni a nuestras familias, ni a nosotros mismos, ni a nuestros ministerios. Es a Dios. Ustedes recuerdan a la esposa de Jacob, cuando su padre Labán va persiguiendo lo que estaba buscando, lo que estaba buscando Labán. ¿Qué es la excusa de Labán? Un Un ídolo. ídolo. Ídolos. ¿Y qué hizo? ¿Quién era esta? ¿Cómo se llama? Yo las confundo a veces.
Raquel, Raquel, Raquel. Raquel lo dice esconde, la Biblia ¿cierto? que se sentó sobre ellos para esconderlos. Los ídolos nos han acompañado a la humanidad. El ídolo al cuerpo, a mi aspecto físico, es muy fuerte en estos días. No estoy diciendo con eso que no hagamos ejercicio, no estoy diciendo que nos alimentemos bien, no. Pero cuando eso se vuelve una obsesión, hay un ídolo. Tengan cuidado, tengamos cuidado con los ídolos. Pero el Señor ha dicho que les daré, nos proporciona un corazón nuevo. Y mire lo que ha prometido que en el Antiguo Testamento no se ha cumplido. La segunda línea del 26, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo inicia a suceder eso en la vida de la humanidad? Cuando creemos en el Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador. Sí, pero en la humanidad sucedió en el día del Pentecostés. Ah, Pentecostés. ya. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y ojo, esto es, o sea, sí, nos ayuda porque mire lo que dice el 27 en la parte morada. Pondré mi espíritu en ustedes, vuelve y repite lo mismo, eso enfático, es decir, pondré mi espíritu en ustedes. Y es algo que nosotros a veces no apreciamos ahora en el Nuevo Testamento. Como iglesia neotestamentaria, a veces olvidamos que las personas del Antiguo Testamento no tuvieron el Espíritu Santo permanente en ellos. Y esto es algo que Dios ha dado a la humanidad, es un regalo. ¿Para qué? Miren lo que dice el para qué en el 27. Sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, que nos da el Espíritu Santo porque nos da la capacidad de caminar y obedecerlo. Y entonces ahí la función del Espíritu Santo es vital para nuestro aconsejado y obviamente para nosotros. Porque si la persona no ha nacido de nuevo, si no ha sido, ha experimentado ese cambio de corazón de piedra a un corazón tierno y receptivo, le entra por uno y le sale por otro. Si en la persona realmente no ha nacido de nuevo, no vamos a poder hacer nada. Ahora nosotros no identificamos, porque mire lo que dice el Señor, lo rociaré con agua, lo lava. Es un proceso que no sabemos cómo sucede. No, es que son 3 días, son 4, es un mes, no lo sé. Pero sí debo empezar a ver cambios. Si yo no empiezo a ver cambios en la persona, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Ese fruto que estamos evidenciando es muestra de que su corazón tal vez está. Y déjenme decirles algo acá. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, pensemos en esta analogía, somos nosotros unos árboles, ¿cierto? Y necesitamos ir el domingo a la iglesia. Uy, no, pero es que me van a ver y no tengo fruto. Entonces va usted, se compra, vaya al Éxito y se compra unas buenas naranjas o unos mangos, lo que usted quiera, y se los pega, ¿cierto? ¿Cuánto le pueden durar esos frutos ahí pegaditos? Aguacate, que es tan rico. ¿Cuántos le puede durar ese fruto ahí pegado si usted fuese un árbol? Te lo pegó y nadie se dio cuenta y usted tiene fruto bonito. ¿Cuánto le dura? Hasta que se marchita, hasta que se daña, porque no hay nada que lo irrigue, que le llegue, que lo alimente a ese Son, fruto. sí, son artificiales, ¿cierto? Son, muchas veces la persona empieza a mostrar cambios, pero ha sido su esfuerzo humano por cambiar su conducta para que los demás evidencien algo. Pero eso no le ha durado 1, 2, 3 meses, no le va a durar mucho, porque está esforzándose por algo que no viene de adentro, que no es natural. ¿Cierto? El palito de mangos no está estresado y no he producido mangos, no he producido mangos, no he producido aguacate, no, ¿cierto? Él va a dar frutos en su tiempo, si está sano, si está, a pesar de todas las circunstancias, porque, otra vez, es el Espíritu Santo que produce, nos lleva a este cambio. Entonces, valoremos que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Valoremos y démosle gracias a Dios, porque es por el Espíritu Santo que nosotros podemos, según verso 27, para que sigan mis decretos. Para seguir al Señor se requiere el Espíritu Santo. Perdón, pastor, una preguntita. Dale. En esa.
Dice el 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ujú, Y en el 27 dice, pondré mi espíritu. ¿Por ujú, qué en uno espíritu con E minúscula y en el otro espíritu con E mayúscula? Eh, ujú, abajo ujú, pues el Espíritu Santo y el otro, ujú. Buena observación. Tendría que mirarlo en otras versiones, eh, pero puede ser que en uno hable, recuerda por ejemplo cuando a Adán y Eva se le da aliento de vida, ¿cierto? Sopló, les dio aliento de vida. No está hablando de que les dio el Espíritu Santo, sino un aliento de vida. Y puede semejar el acto de ser una nueva creación. Y el otro es parte del Espíritu Santo, por estar con mayúscula. Ahora, en el griego, perdón, en el hebreo, eh, no existen mayúsculas ni minúsculas. Entonces, en el Antiguo Testamento, a veces es mucho el contexto que nos ayuda a identificar si, por ejemplo, espíritu es con mayúscula o es con minúscula. Entonces, por ejemplo, la versión 95 tuvo problemas para algunos porque utilizaba palabras en minúscula y la gente no le vino bien por eso, no la utilizan mucho. Dale del River. Pastor, ¿me deja dar mi opinión referente a eso? Claro. Sí, profesor, mire, lo que puedo hacer ahí, lo que puedo leer, apreciar ahí, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ese espíritu que va a Ujú, colocar sobre nosotros es un espíritu en minúscula, porque no puede ser el mismo espíritu del Espíritu Santo. ¿Sí? Pondré mi espíritu en ustedes, o sea, el que va a colocar eh, no es igual al Espíritu Santo, o sea, va a colocar algo, pero no es el mismo. Sí, es lo que veo ahí. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, pero no va a ser el mismo del Espíritu Santo, no va a ser el mismo. Entonces, mm. así lo veo, no sé. Sí, pastor, señor. ¿puedo hacer un comentario? Pues es que la Sí. vez pasada escuché decir que cuando el hombre, como decir, cuando una persona no ha conocido del Señor, Ujú, tiene solamente alma y cuerpo, más no tiene ujú, espíritu. ujú, Entonces pensé, ¿no? ujú. Que le iba a poner un espíritu, pero a mí la palabra me dice que somos seres tripartitos con un espíritu, alma y cuerpo, entonces pensé que se relacionaba algo ahí. Ok. Bueno, ahí abro un paréntesis, gracias Liliana. La Biblia, por ejemplo, eso lo utilizan en Tesalonicenses. Los tesalonicenses tienen una influencia más griega que lo que tienen de judía. En los judíos encontramos especialmente alma y cuerpo. Y para los griegos el tema es más tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Ellos dividían el ser humano en tres. Algunos judíos lo hablaban de dos. Y encontramos, por ejemplo, en Génesis 2 más como si fuera una unidad, ¿cierto? Entonces hay tres posturas frente a esto y eso también va a tener mucha implicación en cómo interpreto la Biblia. Para algunos somos una unidad, eso se llama monismo, para otros somos dualistas, alma y cuerpo, y para otros han hablado de tripartistas, alma, cuerpo y espíritu. Jesús, por ejemplo, va a decir, ¿en qué resume la ley? ¿Qué dice Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, Cuerpo, con toda tu, alma, con todo tu espíritu, cuerpo, cuerpo y con todo tu mente, tus mente, fuerzas. ¿Mente también dice? fuerzas también. Mente, mente y fuerza. Ah, bueno, es que en Deuteronomio habla de mente. Bueno, entonces no quiere decir que tengamos una sección para cada cosa. Eh, Hoy por hoy muchas comunidades se inclinan más por el dualismo, o sea, alma y cuerpo, y por tripartito, no por lo que es una tradición solo griega y solamente hay un texto que lo afirme, y no sacamos doctrina de un solo texto, que estaría en Tesalonicenses, si no me equivoco. Entonces, no tendría que ver con esa explicación. Em, Me inclino más por, también es un texto poético de alguna manera,
en el Antiguo Testamento también podría ser algo, no estoy seguro si es poético, tendría que revisar esta parte, sección de la Biblia. Pero lo que creo que sí es muy marcado, el corazón, y la figura que quiere mostrar el profeta, ¿cierto? Algo nuevo, algo nuevo. Y podemos tal vez, y creo que podría ser desde la línea 26, las dos primeros, eh, podría querer también mostrar algo de esa, de ese lenguaje para poderlo entender. Cómo entender cuando para el judío sí, hay algo como alma, o espíritu, que también le podría hacer la traducción. Voy a quedar con la tarea. Gracias, Liliana, por ponerme tarea. Pero bueno, Profe, eh, profe, dale. este, no se refiere más bien de pronto a lo que dice pues Proverbios habla 20:27, dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y en la Biblia encontramos algunas referencias donde habla de renovar ese espíritu. Ujú, Por lo ujú. que veo en el texto, creería yo que hace más referencia cuando está hablando de un espíritu, está hablando de Ujú. algo nuevo, está hablando del espíritu del hombre, que Proverbio lo menciona, que es la lámpara de Mm. Dios, en Proverbio 20:27. Creo yo que pudiera ser por ahí como por ese lado. Sí, creo que sí, yo la verdad no creo que haya nada, nuevo a esa interpretación, la que acaba de mencionar Isaías. Ahora, yo creo que pronto ayudarnos de otras versiones nos darían un poco de luz también a ver qué dice otras versiones. Acá, por ejemplo, en la 26, en la Reina Valera dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Sí, está más como inclinado hacia eso. Pero bueno, yo creo que lo más claro es que hay algo nuevo que Dios está dando y que nos lleva a caminar en ese nuevo entendimiento con el Señor. Y les infundiré un nuevo espíritu nuevo, dice la NBI. Ujú. Muy bien. Mire lo que dice el Señor en Efesios, a través de Pablo, del contexto que estábamos leyendo. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, y está hablándoles Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y miren eso importante, esa primera línea, no conocen a Dios, ¿cierto? ¿Dónde puedo yo conocer a Dios? La palabra en la Biblia. ¿Cierto? Y ese conocer me lleva a una relación profunda con el Señor. Muchas personas tienen conocimiento bíblico y ese no es el conocimiento que está pidiendo el Señor, sino es un conocimiento de relación. Ahora, la Biblia me permite ver más cerca en detalle lo que es Dios, quién es Dios y cómo me invita a relacionarme con Él. Yo no podría saber que yo necesito ser santo, no sabría cómo quiere que sea Dios, perdón, cómo quiere Dios que sea yo, si no fuera por la palabra de Dios. Mire lo que dice la razón por qué dice eso, que conozcan a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos, ¿cierto? Y si hay algo que este mundo vive es confusión. Confusión en muchas áreas, cómo llevar su vida matrimonial, cómo llevar su vida, sus finanzas, cómo vivir en el trabajo, cómo vivir en diferentes contextos. Y por eso necesitamos que la persona se acerque a tener una relación con Dios, donde el consejero tan solo le muestra lo que la escritura dice. Nosotros no damos consejo de lo que haríamos nosotros. Muchas veces la gente reduce la consejería aún hasta para comprarse un carro. Pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Qué color me compro? Eh, Bueno, mira qué dice la Biblia de las finanzas. Más bien analiza si tus finanzas eso. ¿Con qué vas a pagar este carro? No, que es que voy a trabajar más. Ah, tú vas a trabajar más. Y cuando tú trabajas más, qué efecto tiene esto? Cuando miras y le llevas a ver lo que dice la palabra de Dios frente a toma de decisiones, la persona tiene que tomar la decisión. Con esta decisión estoy agradando al Señor y es otra vez, es una intimidad con el Señor. Verso 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron ¿qué? El Corazón hacia corazón Dios. hacia Él. Y otra vez, se nos habla constantemente la escritura del corazón.
de allá algo interno que va a ser transformado por el Señor. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Parece que esto fuera el periódico de ayer, ¿cierto? O de hoy más bien. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Miren, otra vez, aprendieron, conocieron. Por eso necesitamos que las personas conozcan y aprendan de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y otra vez, ¿nos invita a qué? A tomar la iniciativa, lo que está en rojo, que nos dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu ¿qué? Le renueve los pensamientos y las actitudes, ¿cierto? Otra vez el Espíritu Santo haciendo ese trabajo en nosotros. Póngase la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ya lo hemos visto, pero creo que era importante ver todo el conjunto que otra vez es conocer a Dios. Por eso necesitamos impulsar a cada aconsejado a que conozca a Dios, porque es ahí que la persona va a despojarse. Desháganse, despójense, pónganse, ¿cierto? No nos deja desnudos, nos cubre y nos lleva con esas vestiduras que el Señor provee. Pablo a los romanos, que va hilando con el tema. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cierto? Otra vez, esta es una de las preguntas más comunes en consejería bíblica. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y mire las palabras como las expresa Pablo. Hay un ruego, ¿cierto? Como cuando la mamá le dice al niño, no, 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 no vaya por allá, mijito, mire que ya es muy tarde, quédese en la casita, mañana sale, no salga, ¿cierto? Y la virtud que está diciendo Pablo es, por la misericordia de Dios, presente en su cuerpo como sacrificio vivo santo. Y acá otra vez mire el tema de qué presenta, no el alma, el cuerpo, el espíritu, no, el cuerpo. Pablo está hablando de una unidad. Y esa unidad le está diciendo, preséntenla como, ¿qué? Algo vivo. ¿Cómo se presentan los sacrificios? Muertos, ¿cierto? Pero acá nos dice vivo y santo. Ese es aceptable a Dios, santo. La carta que le dirige Pablo a los Efesios dice a los santos y fieles. ¿Y ustedes recuerdan qué otra parte, cuál es la segunda carta de Efesios? ¿Dónde está? El rival alzó la pestaña. Uy, claro, esa es ¿No ha una. encontrado la segunda carta a los Efesios? ¿Alguno que la haya leído? Vayamos un momentico rápidamente. Apocalipsis. Encontramos la segunda carta a los Efesios, para que River no me saque acá de la iglesia. Dice, capítulo 2, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Ese mensaje del que tiene las 7 estrellas, la mano derecha, que camina en medio, o sea, Cristo. Verso 2. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no tolera la gente malvada, has puesto a prueba las predicciones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre, con paciencia se darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. En esta versión que estoy leyendo dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y era una carta a una iglesia que Pablo le indica a los santos y fieles. Y la segunda carta, que es del Señor Jesús, han dejado de ser esa iglesia de amor. ¿Qué les pasó? Se adaptaron al mundo, estaban en contra de muchas cosas que no eran del mundo. ¿Qué les pasó? No permitieron seguir siendo transformados, renovados. ¿Cómo renovamos nuestra mente? En el conocimiento del Señor.
Es ahí que vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros trabajáramos en las personas en un crecimiento más profundo de la palabra, tendríamos menos consejerías. La consejería no es, en la consejería es importante, pero si en la iglesia empezamos a ver muchas consejerías, hay algo que anda mal en todo el proceso en la comunidad. No estamos teniendo discipulados fuertes para que la persona se alimente, para que la persona camine con el Señor. Estamos trabajando tan solo algo que es terapéutico y no una medicina preventiva. Piensen en las medicinas que tenemos en nuestros países, ¿cierto? Es preventiva o ya es cuando ya la persona está grave. Tiene que ser preventiva. Debería ser preventiva, ¿cierto? Diga, oye, mira, acá hay signos. ¿Y quién te puede dar esos signos? ¿Quién te diagnostica? Hebel River. Es como un diagnóstico, es la palabra de Dios. Dice Santiago que es como el espejo, ¿cierto? Es el diagnóstico. Por eso es importante que la persona en el discipulado crezca en saber cómo hacer un estudio devocional y que lo haga, que lo viva, que lo comparta en familia. Y creo que el ejemplo que nos puede ayudar es la mariposa. Esa es la transformación. Sigue siendo la misma oruguita, pero es transformada. Y el término que en metanoia, que en las versiones españolas traduce como arrepentimiento, significa literalmente cambio de mente. Así que hacerse cristiano implica, en primer lugar, cambiar la forma de pensar, cambiar el corazón, no la conducta. Porque yo el domingo puedo ponerme la máscara o delante de los demás. Y la pregunta es, cuándo inicia mi testimonio? ¿Cuándo inicia el testimonio en nosotros? ¿Dónde inicia el testimonio más bien? ¿Dónde inicia el testimonio en nosotros? El testimonio de nosotros inicia donde nadie nos ve, donde solamente el Espíritu Santo sabe qué hacemos, donde el Espíritu Santo sabe qué pensamos. Y eso es lo que pide que ser transformado. Con eso terminamos. Consecuencias. Antes de pasar a esta, quiero, si hay preguntas, que las mencionen antes de pasar al otro. ¿No? Muy bien. Consecuencias entonces de no transformar nuestro ser. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Le damos lugar ahí sí al diablo. Esto es lo que dice Pablo que pasa cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por el enojo. Damos lugar al diablo. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Mire, es la parte externa, ¿cierto? De Caín. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y el acecho ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios otra vez involucrándolo a él. Tú tienes la capacidad de dominarlo. Caín no se dejó dominar, no se dejó ayudar del Señor. Y miren las consecuencias. Dio espacio. Era el diablo no es ni presente, el diablo no echarle la culpa al diablo, es que fue el diablo, no. El sistema que hay sí está permeado por el diablo. A un clic de distancia todo está permeado por el diablo, pero tenemos una responsabilidad. En la imagen que veíamos el hombre y la mujer señalándose uno al otro, ¿cierto? Pero nos invita es a nosotros a tomar el camino, de dominarlo. ¿Qué pasa? Acá hay una serie de cosas que pasan, ¿cierto? Que ahí son las causas que nos dijo el River, nos sirven de diagnóstico. ¿Cómo cómo están nuestras verdades? ¿Cómo trabajamos la ira? ¿Seguimos robando? Ahora robar, si nomás pensamos en que le saque dinero a alguien, pero ¿cómo estamos en nuestro trabajo? ¿Robamos tiempo de nuestro trabajo? Ya pueden hablar de muchas formas de robar. Al usar el lenguaje grosero y ofensivo, ¿cómo está nuestro lenguaje? Al no tener conversaciones que edifiquen.
al amargarnos, al calumniar, al participar de toda clase de mala conducta, al no perdonar, al no ser amables. Y esto es tan solo extraído de lo que dice Efesios. ¿Cómo yo sé que esto me debe identificar cómo está mi hacer? Me dice cómo está mi ser. Mi hacer es respuesta de mi ser. Cómo yo estoy en mi caminar con Dios se evidencia afuera. Y otra vez yo puedo trabajar un poquito esto, pero se me van a salir cosas porque eso evidencia realmente quién está en mí. Esfuércense. Otra vez, muchos lugares nos va a mostrar la importancia de nosotros involucrarnos a trabajar en esto, por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dios trabaja en ustedes y eso es lo que nosotros necesitamos, que las personas que estamos acompañando en consejería también entiendan, que Dios está trabajando en ellos y que es el que pone el deseo del hacer y el poder para el deseo de hacer las cosas para Dios. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla mía? Pastor Sí, Rachel. señor. Sí, señor. Señor, Bueno, unas conclusiones que podemos dar del tema es que al cambiar el hacer y no el ser es simplemente moralismo, lo cual no es duradero, ¿cierto? A veces trabajamos con una persona y leemos cambios, wow, nos emocionamos, pero ojo, porque puede ser que están tan solamente la parte superficial. Pero otra vez, recordemos que ese frutico puede ser solamente esfuerzos, pero no hay realmente un cambio profundo. Cuando es solamente la fachada, es como recuerdan los hipócritas que se vestían y todo esto porque era la fachada, era la parte externa. Eso es religioso. En cambio, el cambiar el ser, el corazón es una obra de Dios, la cual es posible por la obra de Cristo. Mientras que la santificación es un trabajo y proceso cooperativo que involucra al creyente y el Espíritu Santo, lo cual dura toda la vida. ¿Cierto? Hay un evento en que Dios me ha salvado, pero hay un proceso santificador que continúa en la vida del creyente. La persona puede que llegue a la consejería y no conoce de Cristo, le presentamos a Cristo. La persona se arrepiente, la persona necesita aprender a caminar con el Señor. Y por tercero, la manera en que pensamos va a determinar la manera en que vivimos. Lo que hay en la mente, lo que llena mi mente, va a determinar lo que yo estoy viviendo, lo que yo pienso, cómo reacciono a las situaciones. Si nuestros pensamientos se inundan de la palabra de Dios y nuestras vidas inician a practicar sus enseñanzas, nuestras acciones empezarán a reflejar a Cristo. Antes no. Muy bien, vamos a dejar a un lado ya esta parte, pero antes no sé si hayan preguntas de aclaración o algún comentario que quieran hacer. Pues pastor, si lo miramos de así como está haciendo, o sea, esta clase, pues también tiene mucho que ver, digamos, con la psicología, ¿cierto? Del ser, ser y hacer, ¿cierto? Tiene algo que ver, o sea, no podemos estar del todo como decir la psicología, porque algo tiene. Sí, yo como les decía en la parte que estábamos hablando del podcast, son líneas muy delgadas. Tenemos que tener cuidado cuál atraviesa. Y otra vez, quien produce, y mira la conclusión B, el cambiar el ser, el corazón, es una obra del Espíritu, es una obra de Dios, ¿cierto? Que me recuerda que es por la obra de Cristo en la cruz.
Lo que continúa es un proceso de identificación. Y yo creo que otra vez el tema de psicología nos ayuda a identificar patrones de comportamiento y la psiquiatría nos ayuda a identificar cuando lo que está viendo la persona es algo químico que necesita medicación, así como cuando la persona es hipertensa. Nadie está diciendo deje de tomar pastillas porque usted es hipertensa, entonces no cree en Dios. No, la persona se toma la pastilla y nadie le está diciendo usted no cree en Dios. Ahora, ¿qué hacemos con una persona que sufre de insomnio? Y ojo que la falta de sueño es una alarma grave. Si usted llega a alguien en su consejería y está teniendo problemas con el sueño, usted lo puede acompañar, pero sugiérale que vaya al médico, porque el problema de sueño tiene muchas dificultades. De hecho, la palabra habla del descanso, la importancia del descanso. El cuerpo se hizo también necesita trabajar, pero necesita descansar, las dos son necesarias. Entonces, si el médico le envía alguna medicina, usted no le puede sugerir que la deje. Usted le puede sugerir tal vez que visite otro especialista. Por si usted cree tal vez que no es la apropiado, usted le puede sugerir que visite otro especialista. Pero tengan cuidado con eso. Muy bien. Si no hay más preguntas o aclaraciones, paso ya a lo último que quiero mencionarles. Esta es una sesión más o menos como puede funcionar una sesión. Y acá le divido como en 9 puntos. Pueden ser más, pueden ser menos, depende, pero digamos que esto puede ser básico. Entonces, escuchamos, ¿se acuerdan lo que nos dice Santiago? Ser rápidos A oír. Oír, Rápidos para oír y y tardos para lentos, hablar. Para hablar. hablar. ¿cierto? Ese es un texto clave para la consejería. Porque a veces ya usted está diciendo algo y ya quiero responder, mire, acá le abro la Biblia y le saco el versículo y le respondo. Ojo, escuchemos, ¿cierto? Y escuchar, lo que podemos hacer a veces es hacer preguntas de aclaración, ¿cierto? Ah, ¿cómo así el river? O sea, lo que tú me estás diciendo es que el carro se te dañó y no tienes dinero con que repararlo. Y el river va a decir, sí, eso es. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué más? Esa pregunta también es importante. ¿Y qué más quieres decir? Ah, no, y esto pues ha provocado un problema financiero grave en mi familia porque no estábamos esperando que el carro se nos dañara en este momento. Entonces, vamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mire que las preguntas va a ser importante para aclarar y para poder escuchar de mejor manera a la persona. Y por eso tienen que trabajar mucho el hacer preguntas. Y eso es algo que no se aprende un día a otro. O a veces uno quisiera tener 10, 20 preguntas ya preparadas, pero cada caso es particular y cada caso requiere preguntas particulares. Y hay una dependencia del Espíritu Santo que les va a ayudar a hacer las preguntas de profundización y acá aclaración. Tan solo puse las de aclaración, pero también podrían colocar y profundización, ¿cierto? A veces la gente tocó un tema por encima y no, y yo tuve un problema con mi hijo y mi hijo se fue de la casa y ahora él quiere volver, pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se fue tu hijo? Es una pregunta de profundización. Ah, él se fue por esto. ¿Y qué más pasó? ¿Y cómo reaccionaste tú? ¿Y qué medidas tomaron? ¿Qué piensa él? Y bueno, en medio de esas preguntas, entonces escuchamos a la persona, aclaramos, profundizamos y empezamos ya el tercer punto, analizar la situación a la luz de la palabra. Y ojo con la conducta que me muestra es algo que hay en el corazón, ¿cierto? Lo que está es aflorando, oye, este chico tiene un problema de rebeldía o es un papá que es tirano o las dos cosas. Tengo que identificar cuál es, ¿cierto? A veces no es tan sencillo, a veces uno dice, wow, acá cómo tomo esto. Y uno otra vez, eh, en la multitud de consejos que dice la palabra, Está la victoria, las sabidurías. se haya sabiduría, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, en esta sesión vamos a orar, déjame orar al Señor y pensar cómo podemos trabajar esto, porque hay cosas que uno dice, no, ni idea. O lo puedo remitir. Recuerden que no todos sabemos de todo. Podemos remitirlo, así como el médico dice, ah,
pues lo que tú tienes es un problema de columna. Yo no soy especialista en columna, pero yo voy a sugerirte un médico especialista en esto y recomienda uno. Y por eso creo que ese amor de hermanos entre otras comunidades es importante, porque hay hermanos que se especializan más en matrimonios, otros más en hijos, otros más en otros temas que uno dice, esta persona puede ser una buena persona que ayude, acompañe a esta persona. Ahora, si tenemos una palabra específica, la damos. Y ojo, esa palabra específica debemos darla llena de amor. A veces llega una persona con una problemática y ya queremos sacar el texto condenatorio. Ahora no quiere decir que no digamos que es pecado, ¿cierto? Pero en medio de eso tenemos que tener misericordia, debemos mostrar gracia. Que ese texto, esa palabra tenga edificación y muy importante, la exhortación. Y que en medio de esa palabra haya consolación, que generemos, creamos esperanza. Si esta persona está llegando a nosotros, obviamente conoce que nosotros somos creyentes, necesitamos generar esperanza. Vivimos en un mundo que no hay esperanza. Y lo que produce el Evangelio es esperanza. Esta cita de Corintios habla acerca de la profecía. Dice que la profecía tenga edificación, exhortación y consolación. Y recordemos que la profecía no es solamente vaticinios del futuro, sino profecía es recordarle qué dice la palabra de Dios. Esa era la actividad del profeta en el Antiguo Testamento, recordar qué era, qué decía la palabra de Dios. Recordemos que es un espacio evangelístico. En algunos momentos necesitamos que esa palabra sea evangelística, ¿cierto? Podemos evangelizar en el momento de consejería. Y podemos orar por la persona. Siempre, siempre. Oremos por la persona. Así sea que la persona decida caminar en la consejería o lo que decida, podemos terminar en una oración. Establezcamos un compromiso de mutua cooperación. Eso es importante, ¿cierto? Yo te acompaño, pero yo te acompaño, un ejemplo, si tú llevas tu bicicleta y nos vamos los dos en bicicleta. Yo te acompaño, pero tú compras las boletas, yo te acompaño, ¿cierto? Hay una cooperación. Entonces, ¿cuál es la cooperación acá? Bueno, yo me comprometo a acompañarte, pero tú comprométete a esta y esta. Y ustedes deben establecer cuáles son los compromisos. Cada consejería va a tener compromisos diferentes. Por eso ustedes dicen. Y en toda consejería, si van a caminar con alguien, siempre, siempre dejen tarea. Dejen una tarea porque es parte de identificar realmente si la persona está comprometida, si la persona está entendiendo que el cambio parte de entender y tener una relación con el Señor. Y esas tareas ya ustedes en uno de los ejercicios ya han hecho, pero pueden ser muchas más. Mañana, el jueves, espero darles un poco del contexto de qué otras cosas pueden hacer, pero pensemos. Yo he utilizado, por ejemplo, películas, he utilizado textos, libros, audios, por ejemplo, el podcast que ustedes vieron, hay una cantidad de podcasts que ustedes tienen que verlos primero y poderlos compartir. Y finalicen creando un cronograma de reuniones. Puede que ese mismo día no lo hagan, ustedes pueden, pero a partir de esta reunión, ustedes tienen que, terminó, si no tienen un cronograma, piénselo, oren al Señor, Señor, esta persona debería acompañarla de tal manera. Entonces usted puede crear un ejemplo. Piense como cuando una persona va al médico, ¿cierto? Y entra a urgencias. Necesita nomás observación, ¿cierto? Entonces el médico decide dejarla unas horas. Vamos a ver cómo está. Entonces piensen en esa ilustración y cómo el paciente suyo necesita observación o necesita cuidados intensivos o necesita un cuarto, ¿cierto? ¿Qué necesita? Entonces ustedes determinando esto, yo creo que unas 6 sesiones y ustedes escriben sesión 1 este tema, sesión 2 este tema, sesión 3. Y ese cronograma les ayuda a enfocarse en una consejería donde ustedes inician, pero donde ustedes también van a hacer un cierre. No esa consejería eterna que dura un año, no. Tienen que empezar y terminar. Pueden hacerla progresiva, un ejemplo, pueden los primeros 2 meses cada 8 días, el tercer mes cada 15, el cuarto una vez al mes, el quinto cerraron y pronto en los 3 o 4 meses vuelven y se ven para ver cómo siguió la cosa. Pero hay que darle una apertura y un cierre, no algo eterno.
Preguntas hasta acá. Muy bien. Esta es la tarea para la próxima reunión. Quiero que ustedes me ayuden. Cada uno tiene su trabajo de caso y lo que es subrayado en rojo que yo se los envío el WhatsApp es lo que quiero que trabajen. Entonces, por ejemplo, si el caso fuese de una pareja que está para divorciarse, ¿cuál es el problema? Y cite los textos que responden al análisis. Entonces usted dice, esta pareja está a borde del divorcio. ¿Qué textos les puedo acompañar? Por decir algo, es un ejemplo. ¿Cierto? El 4. Mencione cuál sería la cita bíblica y explique brevemente. ¿Cierto? En la primera es citar los textos, indicar el problema. En la segunda ya es cuál es la cita bíblica, o sea, una, y explíquela brevemente, porque usted dice un ejemplo, que usted puede decir, el ideal de Dios no es el divorcio, ¿cierto? Y toma un texto donde dice, cuando Jesús le preguntan sobre el divorcio, ¿qué dice el Señor sobre el divorcio? Entonces usted dice, mire, Jesús dice esto acerca del divorcio. Entonces ese sería el punto 4. Punto 5. Vamos a imaginar que es una consejería donde yo voy a evangelizar. Entonces, de un breve resumen de cómo expondría el evangelio, ¿sí? Compártame en pocas líneas cómo lo expondría, ¿cierto? Cada uno lo expone de manera diferente. Yo no les voy a adelantar ahorita esa parte porque quiero que la desarrolle. Eh, Establecemos un compromiso, el 7 de mutua cooperación. Entonces, ¿cuáles creen que deben ser los compromisos? Mencioné mínimo 3 de acuerdo al caso que le correspondió, ¿cierto? Entonces usted dice, no, el compromiso es que quiero que, vamos a pensar del divorcio. Hay un compromiso de que no van a visitar a un abogado, ¿cierto? No van a comprar a un abogado, aún no van a vivir dentro de la misma casa, pero en cuartos separados, por decir algo. Y tercer compromiso, van a cada uno a tener un devocional. Otro compromiso puede ser, bueno, vamos a encontrarnos vía Zoom en parejas o nos vamos a encontrar los tres en tal lugar. Bueno, cada compromiso usted tiene que establecerlo de acuerdo a lo que usted vea, pero tiene que establecer compromisos claros, ¿cierto? Si no, no tiene, es como el médico que le dice al paciente, bueno, vamos a hacer un tratamiento con este antibiótico y dice, en 2 meses viene de mi visita. Y si el paciente llega en 2 meses y le dice, no, doctor, pues es que la verdad es que no me tomé el medicamento solo la primera semana, pero no lo voy a tomar, no sirve, no funciona. O sea, te estás viniendo, yo te estoy sugiriendo este camino, pero si tú crees que tienes otra receta, pues entonces no veo que yo sea pertinente en tu vida, ¿cierto? Y otra vez, el tema de confrontar no es fácil, porque la confrontación también debe tener amor, debe tener misericordia, debe tener gracia. Y a todos nos ofende que uno trabaje en esto y los compromisos no se cumplan, pero otra vez, todo a su debido tiempo, ¿cierto? Ese fruto va a darse en el tiempo del Señor. Asignamos tareas, asignen una nueva tarea. Y acá ustedes ya dejaron una tarea la vez pasada, ahora les dejo la mente abierta, asignen la que ustedes quieren. Ojo porque con las tareas uno tiene que hacerla primero. No dejen una tarea extensa, dejen una tarea que realmente la puedan cumplir. Las personas viven ocupadas, y que la tarea realmente cumple el propósito. Por eso el cronograma les va a ayudar mucho en qué momento debe ir la tarea. Y por último, realicen un cuadro con fechas y temas que consideran deben tratar. Pongan los que ustedes quieran. Si ustedes, en el caso que ustedes tienen el trabajo de caso, hay 2, 3 o 5, las sesiones que quieran, háganlas. Pero pónganle fecha, pongan el tema. Otra vez, este es un modelo de trabajo de consejería. Preguntas. Profe, hágame un favor. En el punto 5 Ujú, dice evangelizamos. De un breve resumen de cómo expondría el evangelio. O ujú. sea, un ejemplo, si la persona ya es creyente, o sea, esto es Ujú. para el caso que vamos a tratar, ¿cierto? Sí, señora. En el caso que usted va a tratar, va a partir de que la persona no conoce el Evangelio.
Y como Ah, yo les decía, aún uno encuentra casos que va gente que supone uno que es cristiana y cuando uno ve el comportamiento, ve todas las actitudes que está teniendo, uno esta persona realmente no nace de nuevo. Esta persona necesita ser evangelizada o bueno. reevangelizada. Ok, Bueno, sí. Gracias. muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3.